tiempo en los próximos minutos para hablar de salud. Les recuerdo un número de teléfono, el 922 34 41 63. También nuestra página en Facebook, en Radio Realejos Norte. Pinchan en me gusta y nos plantean las dudas que tengan. Trabajando por tu salud con el amigo Raúl, cada jueves está con nosotros. Hoy además hablamos de artrosis, de artritis reumatoide y de muchas más cuestiones. Don Raúl, buenos días. Buenos días. Me decía Raúl, es un bromista, poco a poco lo vamos conociendo, ¿eh? Y le decía, vamos, y me decía, no, primero entro y después me voy. Yo, claro, vamos al estudio, Raúl. Ha llovido mucho. Yo como soy bajito, a mí me tarda en llegar la lluvia, ¿no? Sí, también. Sí. Oiga, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Exacto. Yo he tenido muchos amigos muy altos y se pegaban contra las ramas de los árboles y yo pasaba perfectamente. Indemne, perfectamente. Pero claro, cuando su amigo tenía algo puesto en el armario, en la parte alta, lo cogían directamente y a lo mejor Raúl tenía que utilizar un taburete. No, lo utilizaba él. Ya me cogió. Bueno, hablamos de la artrosis y de la artritis reumatoide. Ayer incluso estuvo usted por aquí y vio las manos de la señora que yo le decía. Efectivamente, sí. ¿Cómo las tenía cuando me comentaba el tema del que íbamos a hablar en el día de hoy? Uh-huh. Ahí se ve muy bien la diferencia que hay entre artritis y artrosis. Lo primero, la artrosis es... Bueno, aquí vamos a usar la definición médica, de médicos alópatas. Es el desgaste de los cartílagos que recubren la cabeza de los huesos. En todas las articulaciones de nuestro cuerpo, desde los dedos de los pies hasta los dedos de las manos, inclusive hasta los huesos del cráneo, tenemos una fibra cartilaginosa que hace de almohadilla para que un hueso no se roce con otro ante los movimientos. Entonces, cuando nosotros, antes de entrar en antena, hablábamos del estrés. Y fíjate que cuando nos estresamos, se tensan todos los músculos, se aprietan los huesos uno contra otro, y entonces ahí puede empezar el rozamiento de los cartílagos, desgastarse, y entonces aflora la superficie del hueso y al rozar empieza a segregar líquido sinovial y ese líquido va a producir lo que se denominan osteofitos, o sea, picos de loro, comúnmente dicho. Es muy importante tener nuestras articulaciones elásticas, porque de lo contrario se va produciendo ese desgaste. Ayer también contaba, vamos a decir, una anécdota. Hace muchos años una empresa de productos naturales presentó un producto natural de cartílago. En este caso, fíjate que el que más se popularizó fue el cartílago de tiburón hace muchísimos años, más de 20 años. Pero luego una empresa sacó un producto que era cartílago de res y otro que era cartílago, porque siguen todavía en el mercado, cartílago de pez. De pescados en general, agarramos sardinas, agarramos merluza y todas las espinas, todos los huesos los hacen gelatina y eso lo tomamos y es un regenerador del cartílago. No hace falta gastar esto. Bueno, ellos hicieron pruebas muy importantes. Por ejemplo, en aquel momento las pruebas que hicieron fue con el Fútbol Club de Barcelona y el Básquet Club de Barcelona. Te hablo de los tiempos cuando jugaba Figo. Y entonces hicieron densitometrías óseas e hicieron gammagrafías para estudiar el grosor de los cartílagos en los deportistas que te estoy diciendo, en esos dos equipos. Vamos a decir, en periodo de descanso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en reposo, no sometemos a esfuerzos nuestro cuerpo, pues los cartílagos crecen hasta una medida ya predeterminada. Cuando luego de los 90 minutos de juego o de los entrenamientos a los que eran sometidos, se veía
hasta un 50% de desgaste de los cartílagos. Hay que ver cuando un jugador está en pleno partido, el esfuerzo que hace con sus articulaciones, las rodillas, los tobillos, salta y cae con sus 70, 80, 90 kilos de peso, cae sobre las articulaciones y todo eso produce un desgaste tremendo. Bueno, se probó con estos dos tipos de cartílago, no digo la marca, y se vio que en el término de 48 a 72 horas se había regenerado nuevamente todo el cartílago en estos deportistas de élite. Y yo le pregunto, si no hubieran tomado ese cartílago, ¿qué hubiera pasado con...? Bueno, habitualmente lo vemos, por ejemplo, a mí me encanta, yo soy poco deportista, ¿no? Pero me encanta, por ejemplo, ver un partido del fenómeno Nadal, ¿no? Y observar muy detenidamente cómo trabajan sus articulaciones. Bueno, es famoso que se le lesionó los ligamentos articulares de una rodilla y que tuvo que estar de baja. Fíjate que es notabilísimo. Nosotros, bueno, yo te estoy citando deportistas, pero ¿qué ocurre con la persona de a pie? Sencillamente ocurre lo mismo que con un deportista, pero la diferencia ahora la vamos a ver. El cartílago vive permanentemente regenerándose. En estados normales, el cartílago vive regenerándose constantemente. Nosotros lo sometemos a esfuerzos no tan violentos, no tan intensos como, por ejemplo, un Nadal o un Zidane o cualquier otro jugador, pero lo sometemos a esfuerzos, por ejemplo, cargando una piña de plátanos, cargando bolsas de papas, como nos sucede aquí en nuestro campo. En una persona cuyo organismo funcione correctamente, va a producir los nutrientes necesarios como para regenerar el cartílago. De hecho, fíjate que hay miles de personas que no tienen esos problemas articulares. O sea, no hay artrosis, no hay artritis. La diferencia, por eso en medicina tradicional china se busca qué diferencia hay entre esta persona que produce artrosis o artritis reumatoide y en esta persona que no la produce. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Para nosotros, los que estudiamos medicina tradicional china, el hígado tiene 3 funciones básicas, luego podemos extenderla a más de 450, pero nos vamos a centrar en 3. Produce proteínas, los lípidos, las grasas que necesita nuestro cuerpo para funcionar, y los sacáridos, o sea, como por ejemplo la glucosa que los diabéticos padecen. Cuando nuestro hígado funciona correctamente, pues nutre todo, huesos, ligamentos, tendones, todo lo nutre perfectamente y entonces se produce la regeneración automática y permanente, constante de esos cartílagos. Hay veces, yo se lo decía ayer a esta señora con la que conversábamos, que hay personas que, esto yo lo he visto en 20 años trabajando, lo he visto muchísimas veces, por ejemplo, tomar hierro, porque hay una anemia férrica, tomar calcio, hay una anemia cálcica, y por más que toman, no se supera, no se asimila a los huesos ese calcio. ¿Por qué? Porque hay una parte del organismo que no está funcionando correctamente y entonces ese nutriente se está perdiendo, ya sea por vía urinaria, ya sea por vía fecal, se está perdiendo y por más cantidad que tomemos no se asimila y puede producir otros deterioros. En el caso de artritis y artrosis pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros en medicina tradicional china hacemos yo voy a decir una inspección técnica, una ITV, una ITV, vale, de ese cuerpo. Y ahí encontramos, por ejemplo, como te estoy diciendo, un hígado que está alterado y no está absorbiendo los nutrientes y entonces no los pasa a la sangre y por ende no llega a los huesos. ¿Puede haber otras claves? Sí,
pero esa sería la básica y fundamental. La medicina china dice el hígado nutre los ligamentos y tendones, el bazo nutre los músculos. Y todo eso tiene una explicación, pero es bastante larga de entender. También el estrés es un condicionante muy importante. Siempre vamos a ir dando vueltas. Se ha comprobado en investigaciones muy serias que el cortisol, la adrenalina, pueden absorber esos principios, por ejemplo, como el calcio y otros más, y el fósforo, el magnesio, y eliminarlos, no permitir que entre. Entonces, el estar relajado es una condición muy importante. La artrosis, la artritis reumatoide, ¿podríamos mejorarla? ¿Llegaría incluso a curarse? Fíjate que aquí vamos a dos aspectos. Uno, vamos a hablar de crónico y otro vamos a hablar de agudo. Cuando empieza una enfermedad, es fácil revertirla. Y para esto, evidentemente, en este conglomerado de terapias que yo hago, el quiromasaje, el tuina, que es el masaje chino, el shiatsu, el reiki y la acupuntura, son básicos y fundamentales para ayudar a que no progrese la enfermedad. ¿Por qué? Volvemos, con el reiki te hago una sesión de reiki y te relajo. Cuando relajo estoy hablando de distensión de los músculos, distensión de los ligamentos, significa que le dejo a las articulaciones un espacio para que se renueven, circule ahí esos líquidos que la van a nutrir y van a regenerar los cartílagos. Tanto el reiki, la acupuntura, creo que el otro día lo dije, trabaja el sistema nervioso periférico y luego el sistema nervioso central simultáneamente. Y entonces también nos va a producir un estado de relajación psíquico, pero también corporal. Por lo tanto, volvemos al mismo principio. Ahora mis músculos están laxos y entonces no me roza un hueso con otro. Pero luego nosotros sabemos que hay 1480 puntos en el cuerpo, 1480, no me voy a robar 80, y sabemos que hay puntos que tonifican el hueso, que tonifican el cartílago, que nutren la sangre, que activan la circulación, que ayudan a eliminar virus, bacterias. Sabes que es notable, siempre se ha dicho, poco, pero se ha dicho que ningún medicamento te cura. Los medicamentos activan el sistema inmunológico, el sistema defensivo. Aquí cabe la pena destacar algo. Ahora se habla de enfermedades que nuestro sistema inmunológico ataca al propio cuerpo. Fíjate que hay un nivel normal para el sistema inmunitario, pero si ese sistema inmunológico está deprimido, entonces pasa una bacteria por ahí y ya... La pillamos, ¿eh? Sí, dices, para mí. Si tu sistema inmunológico funciona bien, no hay bacteria que entra, pero la destruye automáticamente y no te puede dañar. Ese es el sistema inmunológico. Fíjate que una vez escuchaba un comentario cierto. Una persona como Michael Jackson, que se encerraba en una burbuja, su sistema inmunológico muere porque tiene que estar activo, tiene que estar detectando. Entonces, volvemos otra vez, si se excede el sistema inmunológico, si está demasiado potente, no tiene que comer y se alimenta del propio cuerpo. Ataca al propio cuerpo. En medicina tradicional china sabemos que hay puntos de acupuntura que regulan el sistema inmunitario y por lo tanto puedo frenar la evolución de una artritis reumatoide, una artritis infecciosa, trabajando. Esto no lo invento yo, esto los chinos lo decían 3.500 años atrás, pero por ejemplo en New Swansea o en Harvard han investigado las acciones de la acupuntura y han comprobado
indiscutiblemente cientos de veces con cientos de pacientes que es verdad que la acupuntura es capaz de regular el sistema inmunológico y prevenir o frenar las enfermedades autoinmunes que se llaman. ¿Podemos sufrir de artritis o de artrosis, artrosis o artritis reumatoide a cualquier edad? Lamentablemente, fíjate que la artrosis, hay unas encuestas que demuestran que de los 45 para arriba es cuando más se va ¿Más en mujeres o en hombres? Más en mujeres, lamentablemente más del 80% de las enfermedades es en mujeres. Todo eso tiene explicación. Ya lo veremos. Ahora no te lo explico, así sigues igual. Qué maldad, qué maldad. Bueno, pues fíjate que ahora sí se encuentran lamentablemente en niños inclusive problemas reumáticos y esto puede tener un factor heredado, sí. Lo que pasa que, y esto fíjate que los chinos ya venían hablando también 3.500 años atrás de el ADN. Ellos decían que podíamos heredar enfermedades las mujeres, otra vez lamentablemente, de 5 generaciones atrás y los hombres de 3 generaciones atrás. Podemos heredarlas. Fueron los primeros, junto con los ayurvedas, que hablaron del ADN. Y se demuestra, hoy lo están diciendo. ¿Se puede prevenir? Pues también, tanto la medicina ayurvédica como la medicina tradicional china siempre han hablado que como tenemos los factores enfermantes en nuestro ADN, también tenemos los factores curativos en el ADN. Tenemos hasta la facultad, si sabemos trabajarlo, de evitar que una enfermedad se manifieste. Te lo digo rápidamente. Mi abuela era diabética, hasta los antecedentes que tengo. Mi padre era diabético. Yo no salí diabético. ¿Cómo? Bueno, pues estando en un estado emocional lo mejor posible, lo más equilibrado posible, teniendo una alimentación. Ojo, yo aquí siempre hago una aclaración, yo me como lo que encuentro. O sea, a mí me invitan a comer cualquier cosa y yo la como, no me privo. Pero en cantidades moderadas, para no dañar el organismo. Entonces puedo disfrutar de todo sin producir daños al organismo. El problema no está en la calidad, sino en la cantidad. El frío ahora es enemigo de la artritis reumatoide, de la artrosis. Sabes que los chinos hicieron una diferencia entre enfermedades por frío y enfermedades por calor. La artritis reumatoide con el frío es horrible porque produce más efectos negativos en la persona y el calor alivia ese dolor. Entonces, yo vuelvo a repetir, sí, nosotros podemos trabajar, inclusive hacemos un hincapié. La persona puede estar tomando una medicación y no hay ningún problema, se puede trabajar con acupuntura, se puede trabajar con masaje, además de la medicación que dé el médico, y podemos añadir fitoterapia. Yo trabajo unas fórmulas chinas, con hierbas también chinas, que dan un resultado excelente por efectos de regulación de los órganos, como antes te decía, por ejemplo, el hígado, el bazo, pero el intestino grueso tiene un factor muy importante, es donde hay toda una serie, por ejemplo, de bacterias como la cándida, como los estreptococos, que son naturales en el cuerpo, pero cuando crece esas colonias, salen, van por la sangre y producen estragos. Entonces también podemos regular la función digestiva y hacer que ese problema se frene y ya entre nuevamente en un bienestar la persona. Uh-huh. Bueno, ¿dónde localizamos a Raúl? Pues en la Cruz Santa y en el número 607 156 246. Puedo, sí. 10 segundos más. Ayer tenía que dar una charla sobre las terapias alternativas en la Asociación de Vecinos La Cartaya, creo que es, en el Casino de la Cruz Santa.
y tuvimos que postergarlo por la tormenta. El próximo miércoles a las 6 de la tarde